trae luz, alumbra nuestro ser, nuestro caminar, y aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, para que tú nos enseñes a vivir como a ti te agrada. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú nos reveles tu palabra y que esa palabra, Señor, dé fruto abundante en cada uno de los que estamos escuchándola. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es De las tinieblas a la luz. Como el versículo que leímos, dice que andemos como hijas de luz. Y la palabra andar es un estilo de vida, es una manera de conducirnos. Y Dios quiere que andemos como hijas de luz. ¿Cuántas quieren andar como hijas de luz? Y esto implica la manera de cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos con las demás personas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro esposo, de qué manera nos vestimos, qué es lo que estamos mirando, en qué dedicamos el tiempo, en estar mirando, no sé, tal vez películas, novelas, películas que no le agradan al Señor, películas que tienen bastante sexo o maldad o terror, cosas que no edifican nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué oímos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones con los demás? ¿Qué música escuchamos? Tal vez todavía te gusta escuchar a Paquita la del Barrio, o a Vicente Fernández, o música de rock, estridente. ¿Todo eso estará edificando nuestra vida? Todas esas cosas que vivíamos anteriormente y las que está viviendo el mundo serán cosas para aprender nosotros y seguirlas practicando, porque realmente pues antes las practicábamos, ¿verdad? ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? Es algo que tú te vas a responder. La palabra tinieblas en la Biblia tiene diferentes definiciones y simbolismos, como significa muerte, también significa ignorancia de Dios, vivir alejados de Dios, vivir en pecado, vivir en la mentira. Vivir en tinieblas también significa mundo, todo lo que se refiere al mundo. Y la palabra luz significa brillar, también quiere decir fuego, resplandor, luminosidad, vida, es vivir en la verdad y es vivir en la luz, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En la mentira o en la verdad? ¿En las tinieblas o en la luz? Vivir en la mentira es vivir en las tinieblas, es vivir en el reino de Satanás. Vivir en la verdad es vivir en la luz y es vivir en el reino de Dios. La luz es Jesús. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo hay dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Hay dos tipos de personas en el mundo: los vivos y los muertos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿A cuáles tú perteneces? Antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente, vivíamos en el reino de las tinieblas, alejados de Dios, y vivíamos en nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios. Pero Dios tuvo misericordia en nosotros, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Efesios 2:1, vamos ahí. Que confirma
lo que les estoy diciendo. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo está viviendo el mundo en este tiempo? A las cosas malas les dicen bueno, ¿verdad? Y a las buenas les dicen malo. Ahorita el pecado se ha estado multiplicando, y vemos la maldad a la octava potencia de cuando hace unos 50 años atrás, ¿verdad? Cada vez vemos la maldad multiplicarse, cada vez vemos a gente que ama más al mundo, ama más el pecado que a Dios. Y eso pues es triste y nos debe doler como hijas de Dios, como hijos de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pues nosotros ya entramos a la luz. Nosotros estamos viviendo ahora guiados por Dios, guiados por su Espíritu Santo. Ahora podemos comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. Pero la gente está ignorando a Dios. No tienen a Dios en su vida. Y muchos están yendo al infierno. Por eso aquí el llamado que Pablo hace en la palabra a través del Espíritu Santo, que andemos en luz. ¿Para qué vamos a andar en luz? Pues para resplandecer en las tinieblas, para que la gente que anda en esa oscuridad sea alumbrada a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. No solamente la gente se va a convertir tal vez que les prediques la palabra, eso claro que Dios a eso nos mandó, ¿verdad? Que hablemos, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Es un llamado de Dios para ir y salir de nuestro hogar, también con la gente que nos rodea, con la gente que Dios pone cerca de nosotros, para llevar ese mensaje de salvación. Pero hay ocasiones que solamente con nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, el andar en esa luz, la gente puede percibir algo distinto, puede ser llamada su atención, puede decir, wow, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta joven? Que es diferente. La luz del Señor brillando en nuestras vidas es lo que puede convertir a un hombre, a una mujer que anda en pecado, una mujer que vive sin esperanza, una mujer que tal vez como la samaritana ya tal vez tuvo 8 maridos y ahora ya es el 9º o el 10º, ¿verdad? Y no hay esperanza, piensa que así es su vida. Pero ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es tan grande? Que para eso Jesús dio su vida, para morir por todos los pecadores. Hasta el más malo del mundo, hasta ese. Porque Él murió para que nosotros fuéramos libres del pecado, para que la humanidad se salvara, para que la humanidad conozca a Dios, busquen a Dios, anhelen conocer más al Señor. Y creo que tenemos mucho trabajo, ¿no lo crees? Primeramente en nuestra propia vida, en nuestra propia vida. Yo creo que por eso estamos aquí, ¿verdad? Dios nos ha convocado porque Él nos quiere hablar de una manera clara y profunda, porque Él quiere alumbrar todavía esas áreas donde no le hemos rendido al Señor, esas cosas que aún están impidiendo que nosotros sigamos brillando, porque todavía puede haber, aunque seamos cristianos y nos hayamos convertido, haya tinieblas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Amén?
Pero muchos tristemente rechazan a Cristo. Les hablas y no quieren nada. ¿Por qué? Porque aman más este mundo, aman más lo que hacen que el deseo de buscar a Dios. Y lo vemos allí en Juan 3:16 al 20, vamos a leerlo. Todos ya saben este versículo de memoria, creo, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos la verdad? ¿O qué tanto de la verdad que conocemos la estamos viviendo, la estamos practicando? Porque muchos pueden tener mucho conocimiento, ¿verdad? Y saber toda la palabra y leerla de memoria y bueno, recitan versículos y wow, qué impactante. Pero ¿y su vida? ¿Qué hacen esas personas cuando nadie los ve, cuando están a solas? ¿Estarán viviendo en la luz? ¿Estarán viviendo la verdad? O muchas veces se esconden para hacer las cosas que son vergonzosas, ¿verdad? Y no quieren exhibirse, no quieren que los vean, pero bueno, Dios es el que ve todo y sabe todo de nuestras vidas. Andar en luz es andar en su palabra, es vivir su palabra, es obedecer su palabra, es amar su palabra. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Es una delicia, ¿verdad? Un deleite. Cuando empezamos a deleitarnos en la palabra de Dios, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque debe ser un deleite y un deleite también debe ser el obedecerla. Porque es hermosa su palabra, nos confronta, nos anima, nos levanta, nos fortalece cuando estamos débiles. Es maravillosa, pero hay que obedecerla, hay que obedecerla. Es mejor andar en la verdad que en la mentira, porque la mentira nos va a llevar a vivir en las tinieblas. Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Estamos conocer la verdad de Dios para que todas las mentiras de Satanás que están todavía haciendo efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que muchas veces las practicamos, nos hagan libres, porque necesitamos la libertad de Dios para hacer su obra, para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque si vivimos en la mentira, si vivimos en el engaño, entonces realmente no tenemos libertad, estamos encadenados, estamos ciegos, no vemos. ¿Y qué hace un ciego? Pues se cae, ¿verdad? Tropieza constantemente. No puede ver, no puede ver. Pero la luz brilla en la oscuridad, brilla en las tinieblas. Esa luz es Jesús. Andar como hijos de Dios es manifestar una manera diferente de vivir
de cómo vive el mundo, diferente totalmente. Y ser como el salmón, que es el único pez que nada en contra de la corriente. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Me imagino que los salmones, las corrientes, hay corrientes muy, muy fuertes donde, pues a pesar de que lo sacan del camino, se vuelven, ¿verdad? Y van nadando contra la corriente. A muchos cristianos no nos quieren, ¿por qué? Porque somos cristianos, somos rechazados por el mundo. Muchos nos rechazan precisamente porque ven esa luz y dicen, no, yo no quiero de eso, y nos hacen a un lado. Pero no importa, ¿verdad? El que nos ha aceptado y nos ha amado y nos da todo, ¿quién es? No es la gente, ¿verdad? Es el Señor. El Señor, ¿a quién vamos a agradar? ¿Al mundo, a las personas o a Dios? A Dios hay que agradarlo. Él siempre está para ayudarnos, para sostenernos, para cuidarnos, para abrazarnos, para consolarnos. Él siempre tendrá una palabra para ti y para mí cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Ahora la luz vive dentro de nuestro corazón. Cristo vive, ¿dónde? En nuestro corazón. La pregunta es cómo mantenernos en la luz si vivimos en este mundo lleno de tinieblas. ¿Cómo manifestar la nueva naturaleza de Dios que nos fue dada cuando nacimos de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo andar como hijos de luz? Hay 3 cosas que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 4:22 al 24, vamos a leerlo. ¿Lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 cosas que el Espíritu Santo nos ayuda a realizar a los que hemos nacido de nuevo y poder brillar la verdad de Cristo, poder brillar la vida de Cristo. Aquí dice, primeramente, despojarnos del viejo hombre. Y esta palabra despojarnos quiere decir desprenderse, arrancarse, como si trajéramos harapos sucios. ¿Qué hay que hacer? Arrancarlos, soltarlos, quitarlos. ¿Qué nos vamos a quitar y qué nos vamos a desprender? El viejo hombre, porque el viejo hombre es malo, es corrupto. El sentido de la palabra da a entender que está ya inservible, está desgastado. En otras palabras, ya está muerto. No sirve para nada el viejo hombre. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene y nos da vida a nuestro espíritu, nace nuestro espíritu. Pero nuestra carne, nuestra alma necesitan ser renovados constantemente. Por eso, aquí la palabra dice que nos despojemos, que el viejo hombre ya está muerto porque hay pecado. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ya está muerto, espiritualmente estábamos muertos totalmente. ¿Y qué hace un muerto? Nada. Debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo. Colosenses 3, vamos ahí, 3 del 5 al 10. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice que hacer morir. ¿Quién va a hacer morir? Diga yo. Yo voy a morir. En las cuales vosotros, versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Quién tiene que dejar? Diga yo. ¿Quién tiene que dejar esas malas conversaciones? Esas malas palabras, esas malas compañías, los chismes. Amén. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. De nuevo aquí nos confirma: despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Antes estábamos muertos por el pecado, vivíamos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza muerta que heredamos de Adán y Eva por su desobediencia al mandamiento de Dios. Entonces éramos pecadores y merecíamos la muerte, pero Jesús, por su gracia y su misericordia, Él pagó por nosotros, por ti y por mí. Hemos pasado de muerte a vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da de su naturaleza. Ahora podemos obedecer a Dios. Ahora podemos cumplir con los mandatos de Dios. Ahora podemos someternos al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Antes no podíamos porque estábamos muertos. Pero la nueva naturaleza que recibimos cuando nacemos de nuevo, esa es la que nos ayuda y nos da la fuerza a través de su Espíritu Santo para ser obedientes a la palabra del Señor, para someternos a la voluntad perfecta de Dios. Y vemos cómo desde que nacemos de nuevo hay un proceso de restauración, de regeneración que obviamente va a durar toda la vida. Las cosas viejas pasaron, los malos hábitos, las malas costumbres, los pecados que cometíamos, ya no debemos practicarlos. ¿Por qué muchos cristianos volvemos a hacer lo mismo? Volvemos de donde salimos. ¿Por qué? Porque por la tentación, porque estamos en esta carne de pecado que todavía no ha sido redimida hasta que vayamos con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Someter nuestra carne. ¿Cómo? Orando a través de la palabra de Dios, alimentándonos. Si no nos alimentamos, ¿qué va a gobernar en nosotros? La carne. Pero si nos alimentamos espiritualmente, entonces nuestro espíritu va a estar fuerte para resistir las tentaciones, para resistir los ataques del enemigo, las mentiras y los engaños que muchas veces vienen a través de los mismos hermanos. ¿Cómo vamos a mantenernos en pie si estamos débiles espiritualmente? Si no leemos la palabra de Dios, si solamente venimos y recibimos, pero no tenemos el tiempo para escudriñarla en casa, para meditarla, para estudiarla. Débiles, nos debilitamos totalmente y somos presa fácil. ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente,
Dice primera de Pedro 5:8. ¿Buscando a quién? ¿A quién devorar? ¿Y a quién creen que va a devorar? A los débiles, a los flojos, a los ignorantes, a los que no se alimentan, que no quieren dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado produce un deleite a la carne. Pero ese deleite lo tienes que crucificar. Amén. Porque dice en Gálatas 5:20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Cristo, ¿cómo estamos? Crucificados. Estamos muertos ya al pecado. Cristo completó todo lo que tenía el hombre, la necesidad del hombre. Él completó todo, Él lo hizo todo por nosotros. No podemos decir yo no puedo. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el que nos da la fuerza y el poder para mantenernos firmes, para mantenernos en pie y decir no a la tentación, no al pecado, no a las malas influencias. Pero necesitamos crucificarnos, crucificar esa carne, crucificar nuestros deseos, crucificar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones que muchas veces como mujeres nos controlan. Y eso es muy grave, que las emociones nos controlen. El que nos debe de controlar, ¿quién es? Dios, a través de su Espíritu Santo. Él es el que debe de controlarnos. Dice en Romanos 8:14 que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿La palabra de Dios, el Espíritu de Dios? ¿O son tus amigos? ¿Son tus compañeros? ¿Son tus papás? ¿Tu esposo? No, tiene que ser la palabra del Señor, porque tu esposo se puede equivocar, tus padres se pueden equivocar, hasta el pastor se puede equivocar. ¿Por quién debemos ser guiados los hijos de Dios? Por el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no nos puede guiar el Espíritu Santo. Y entonces esa persona todavía sigue en tinieblas, porque la luz de Cristo no le ha resplandecido en su vida. La salvación es una unión espiritual con Cristo en su muerte y en su resurrección. Morimos, pero resucitamos en Cristo. Ahora vivimos para Él. Vivimos para Él. Tenemos la vida de Dios para amar a Dios, para buscar a Dios, para dialogar con Él, para escuchar su voz. Antes no podíamos escuchar la voz de Dios, antes no podíamos hablar con Dios. Orábamos, pero no hablábamos con Él. Ahora hablamos y platicamos con Él, porque Él nos responde, porque Él nos habla y nos enseña las cosas que necesitamos saber. Amén. Que es a través de su palabra, Él nos habla a través de su espíritu a nuestro espíritu, cuando tenemos esa relación íntima y profunda con Dios. En ese diálogo Él empieza a hablarnos y a poner su palabra en nuestro corazón y a decirnos: vete por aquí, yo quiero que hagas esto, yo quiero que dejes esto. Y es cuando recibimos la confrontación, es cuando recibimos la corrección. Y qué tremendo, porque Él nos está alumbrando y entonces ya es una decisión de cada uno obedecerle. Muchas veces
en esos tiempos de oración el Señor me ha avergonzado y me ha dicho: ay, qué mal te viste haciendo esto. Y digo: Señor, perdóname. Sí, te perdono, me dice el Señor, pero ve y restituye y pide perdón, humíllate. Y cuando lo obedezco, viene una paz tan grande y digo: ay, estoy creciendo, estoy aprendiendo, porque Él lo hace sentir de esa manera, porque estamos obedeciéndolo a Él. Porque lo que más desea Dios y lo que más pide en nosotros es la obediencia, que nos sometamos a Él, porque su palabra es perfecta, su palabra nos transforma, su palabra nos guía y nos enseña todas las cosas. Entonces Él no quiere que andemos como que andamos en tinieblas, sin saber qué hacer, sin conocer ni el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Tú tienes la responsabilidad de preguntarle al Señor: ¿cuál es tu propósito, Señor, en mi vida? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cómo me vas a usar, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién se lo va a revelar? Es Dios. No vaya con el pastor, no venga. ¿Sabe qué? Vaya con el Señor. Nosotros no sabemos. Sabemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero usted pregúnteselo al Señor y pídale claridad y entendimiento para hacer lo que Él ha diseñado para tu vida, ha dispuesto para ti. Amén. Entonces muere el viejo hombre y resucita el nuevo hombre, el cual anda de ahora en adelante en vida nueva, una vida nueva en el Espíritu, una vida que impacta y que confronta a otros, porque tu propia vida confronta a la gente que anda en pecado. Por eso es muy bueno testificar, es muy bueno que te vean a ti y las obras que haces tú sean vistas, porque tú estás brillando la luz del Señor, haciendo las obras de Dios, no las obras de la carne. Dios pone en nosotros, cuando nacemos de nuevo, un nuevo corazón. De tener un corazón de piedra, nos lo cambia por uno de carne. Un nuevo corazón para amar a Dios. Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un corazón para amar a nuestro prójimo. ¿Cómo dice el mandamiento? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí podemos amar a nuestro prójimo. Vemos a través de la historia cómo ese mandamiento era muy difícil de cumplir, ¿verdad? Caín mató a Abel. Saúl quiso matar a David. El hijo de David violó a su hermana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos dio ejemplo amándonos a nosotros, ¿verdad? Y Él nos dejó un mandamiento nuevo: amarás a tu prójimo como yo los he amado. ¿Estaremos amando a nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Voltea a tu izquierda, a tu derecha. Él es tu prójimo. Y si cumplimos estos dos mandamientos, cumplimos toda la ley, ¿verdad? Porque aquí se resumen en estos dos mandamientos toda la ley.
el cumplimiento de toda la ley. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a mentir. Si yo amo a mi prójimo, pues no lo voy a pelear. No le voy a tener envidia ni celos. Voy a desear lo mejor para mi prójimo. Pero hay quienes nomás quieren lo mejor, pero para su familia. Nuestro prójimo somos todos, la iglesia del Señor, somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre, somos hermanos por la sangre de Jesús. Por eso somos ahora todos nuestro prójimo, nuestros hermanos. Entonces, primeramente es vestirnos, despojarnos y luego vestirnos, ¿verdad? Porque no puede el vestido nuevo ponerse sobre el viejo, hay que despojarse y vestirnos. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente y el medio que Dios usa, el Espíritu Santo, para transformar nuestra mente es la palabra de Dios. Al transformar nuestras mentes, transforma nuestra manera de vivir, porque somos lo que pensamos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no os conforméis a este siglo. Conformar quiere decir amoldar, ser parecido. No debemos ser parecidos al mundo, ni debemos de amoldarnos a lo que el mundo hace. ¿A quién nos parecemos? ¿A Jesús? ¿O a la vecina que anda bien a la moda? ¿A quién? A las artistas que salen en la televisión, en las telenovelas, y quieres tener un cuerpo escultural y te empiezas a frustrar, ¿verdad? Porque luego te ves en el espejo y dices: Señor, ¿saben qué? Para Dios somos hermosas. Todas somos hermosas. Porque Él no creó nada feo. Dile a la persona que tienes a un lado: eres hermosa. Porque dice la palabra que Dios formó al hombre y dijo que vio que era bueno, ¿no? O sea, pues sí, todos, la perfección, y como Dios nos creó es porque Él así quiso. Somos únicos, somos exclusivos, porque no hay nadie igual a ti. Ni las huellas de nuestros dedos son iguales. No hay nadie que se parece a ti. Esto es exclusiva del Señor. Y Dios nos hizo como Él quiso, y debemos aceptarnos como somos. Somos chaparritas, altas, chinitas, lacias, como seamos. Hay que aceptarnos, porque muchas veces eso trae sufrimiento, y el enemigo viene a tratar de engañarnos y deprimirnos y hacernos sentir que ay, yo no valgo nada porque ay, estoy muy flaquita. Yo estoy bien gordita. Ay, no. ¿Sabes qué? Acéptate. Gordita, flaquita, te ves hermosa. Dios te ve bella. Y eso te debe dar gozo, alegría. Si puedes ponerte a dieta, hazlo. Pero yo sé que muchas gorditas no pueden porque están enfermas. ¿Sí? No sé, tu caso. Y muchas se rieron. Porque luego ya la excusa, ¿verdad? Es que estoy enferma de la tiroides, por eso no puedo adelgazar. Pero Dios nos ha dado muchas cosas también para ayudarnos, ¿verdad? Para embellecernos, para cuidarnos. Hay que cuidar la salud, hay que cuidar
nuestro cutis, nuestra cara, nuestro pelo, todo tenemos un buen trabajo, pero no afanarnos, que no sea una obsesión, ¿verdad? Y lo que se puede hacer, y yo sé que el que brilla es Jesús, el hermoso es Él, porque a veces te dicen, qué hermoso estás, pues es que estás brillando a Jesús, claramente, ¿verdad? Y cada día debemos brillarlo más, que Él salga en nosotros, que Él hable a través de nosotros, que Él mire a través de nosotros, que vean el amor de Jesús en nosotros, que seamos sus brazos, que seamos su boca para hablar y bendecir a los que nos rodean. Dice la palabra aquí que leemos en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. Siglo significa mundo. Se refiere a las creencias y valores morales, costumbres, al sistema político, sistema económico, religioso, educativo, que está controlado por Satanás. El mundo lo controla Satanás. Fíjense, me sorprendió mucho cuando vi la noticia de que ahora desde los niños de kinder, los pequeños, 3, 4 años, los baños en las escuelas ya son unisex. O sea, puede entrar la niña y el niño. No hay problema, porque no tenemos que hacer diferencia. Díganme si no está controlado todo eso por Satanás. Díganme si las modas no están controladas por Satanás. Cada vez la mujer se ha depravado más y viste muy sensualmente, exhibiendo todas las partes de su cuerpo que ya no deja nada a la imaginación. Y hombres sin temor de Dios que bueno, a veces se les cae la quijada, ¿verdad? Y pecan viendo, deseando. Y las mujeres son piedra de tropiezo muchas veces, porque no hay decoro, porque así dice la palabra, que la mujer se vista con decoro, decorosamente. Antes de salir, dile a tu esposo, ¿cómo voy? Bueno, si tu esposo es cristiano, porque hay esposos que dicen, no, la falda póntela más arriba, es que vean que traigo, mira, que vean lo que traigo, ¿verdad? Eso dicen, porque yo he escuchado. ¿Sí? Si tu esposo es cristiano y si no, vete al espejo y dile, Señor, dime, ¿te agrado así? ¿Así estoy bien? ¿Está muy apretado? ¿Está muy escotado? ¿Cómo estoy, Señor? Dime, pregúntale al Señor, porque queremos andar como hijas de luz. Debemos someternos a su palabra. Amén. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación es hacer algo nuevo. No podemos vivir en una vida nueva si nuestra mente no es renovada. Podemos seguir pensando igual que antes. La mente que es el centro de los pensamientos, el entendimiento y la creencia, así como de todos los motivos y acciones. Por eso en Efesios, los primeros versículos que leímos de Efesios 4, 22 y 23 y 24, donde dice, vestidos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente no se refiere a la esfera del pensamiento o la razón humana. En este sentido, la mente se refiere a la esfera de lo moral, donde tiene lugar la renovación. Amén. Esta renovación continúa en el transcurso de la vida del creyente a medida que es obediente a la palabra y a la voluntad de Dios. El proceso no es como un logro que se obtiene una sola vez, sino que es la obra continua del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Nuestros recursos son la palabra de Dios y la oración.
De esa manera nosotros, la palabra de Dios va renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. Necesita la palabra de Dios reemplazar todo lo que hay aquí. Quitar el disco que teníamos grabado ya, porque muchas cosas ya están grabadas aquí. Entonces hay que suplirlas, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Esa es la renovación, cambiar una mente vieja por una nueva, hacer un cambio de mente, viene un cambio de conducta, andar como hijas de luz. Por la ignorancia de Dios, muchos cristianos se están perdiendo. Muchos cristianos son engañados por falsos maestros. Y eso ahorita en este tiempo se está dando mucho, porque sabemos que estamos viviendo ya los postreros tiempos, ¿verdad? Estamos viendo las señales, y una de las señales es eso, que vendrán muchos a engañar, muchos engañadores que convencerán a muchos, que engañarán a muchos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios. El pueblo de Dios que Dios eligió fue destruido. Muchos quedaron postrados en el desierto por no obedecer a Dios, por la dureza que había en su corazón. Faltó y sigue faltando el conocimiento de Dios, por eso muchos han sido destruidos y engañados por esos falsos maestros. En Mateo 26:41, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad es estar vigilantes, estar cuidando nuestra vida, nuestro corazón, qué estamos pensando, qué estamos haciendo. Eso es estar velando, estar orando para que las tentaciones y el engaño de Satanás no afecten nuestra vida, no seamos engañados. Debemos estar prestos para las acechanzas de Satanás, para las mentiras que él quiere, en las que nos quiere envolver, para destruirnos, porque Satanás ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Pero ¿a qué vino Jesús? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién es el que nos va a dar la abundancia? Dios, Dios, la abundancia. Amén. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos cristianos se enfriará. Que no seamos nosotros que estemos fríos, sino que nosotros seamos esa luz para alumbrar, para brillar, para calentar a otros que están engañados por las mentiras de Satanás. Andemos como hijos de luz, brillando la luz de Jesús, viviendo la palabra de Dios. Andemos como Él anduvo aquí en la tierra. Jesús fue manso y humilde de corazón. Él manifestó en todo tiempo ese amor, esa humildad y esa sencillez que le caracterizó a Él. ¿A quién debemos parecernos? A Jesús. Amar a Jesús. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Conocerle a Él día a día. Imagínense un Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso. Yo creo que no vamos a tardar toda nuestra vida para conocerlo un poco. Entonces empecemos día a día a meditar su palabra, día a día a estar en su presencia para contemplar su rostro,
para mirarlo cara a cara. El salmista decía: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Esa era una demanda de un hombre. Tú y yo, ¿qué demandamos? Señor, dame una casa nueva, quiero un carro nuevo, un abrigo nuevo, una bolsa nueva. ¿Qué le demandamos al Señor? Estar en su presencia y buscarlo y anhelarlo y desearlo y derramar nuestro corazón ahí a sus pies y decirle: Señor, soy tu sierva, soy tu amada, soy tu hija, te necesito tu abrazo, necesito tu calor, necesito que me toques, que me hables, que me envuelvas, que me cubras bajo tus alas, porque ahí es donde estamos seguras y confiadas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor?